Quiero desde ya ver si mi invitado pues está conectado. Ahí está conectado para conversar con él. Es una de esas voces jóvenes que se han hecho notar en el debate económico, les decía, cubano actual, conocido economista y ensayista, realizador del podcast El Solar. Y me acompaña una vez más aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, Miguel Alejandro Hayes, a quien les doy la bienvenida de inmediato aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. ¿Qué tal? Cuéntame. Hayes, gracias por estar en el programa una vez más. Te pasó lo mismo que a mí con el micrófono. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. El placer es mío. ¿Por qué? Porque hablar de números y de economías tiene que ser con quien lo maneja a diario. Yo manejo lo del mundo de la comunicación. Ahora estoy incursionando en el mundo de la transmisión. Y por eso te he invitado, Miguel Alejandro, para hablar de esto más reciente. El designado en jefe asegura que Estados Unidos tiene un plan contra Cuba, que el gobernante ha dicho ahora que fue sancionado por Estados Unidos, mientras Washington continuaba aumentando la presión, y así, y así, y así. Y ahora mismo, pues, está queriendo insinuar que Estados Unidos está contemplando tres escenarios en su estrategia contra Cuba. Dice que va a provocar un estallido social, va a tomar el control de la economía del país, que también va a tener a realizar una eventual agresión. Cuéntame, cuéntame al respecto. Todo esto, uno, se les ocurrió de la noche a la mañana, se quedaron sin empresas y por eso entonces a culpar aquí. Bueno, te diré que, bueno, quizás se me cortó el audio ahí, no te escuché todo bien, pero bueno, más o menos estoy siguiendo el hilo de lo que de lo que me estabas comentando. Sí, evidentemente la política cubana, del régimen cubano, tiene como dos grandes líneas. Una es lo que va haciendo realmente en la práctica y otra tiene que ver con la estrategia de comunicación. Aunque no es menos cierto que desde Estados Unidos, y creo que entonces, no se puede faltar a la verdad, por suerte, ¿no? Hay una intención clara y abierta, quizás por primera vez, una clara intención abierta de un cambio de régimen en Cuba. Eso no creo que, de hecho, no es un secreto, es algo que toda la inmensa mayoría estamos deseando. El problema está en cómo el régimen cubano, o sea, eso es un hecho. Ahora, que lo utilice para victimizarse es la otra cuestión, más allá de que pueda haber cosas técnicas que es real también, que tenga que ver con el derecho internacional, la soberanía. Lo cierto es que realmente el hambre del pueblo cubano, la miseria, la desesperación, la migración masiva, todos esos son fenómenos que hacen que nosotros los cubanos pongamos por encima nuestro deseo de cambio, por encima de formalidades internacionales. Digo esto porque hay que recordar que mientras se apela, por ejemplo, al derecho internacional y demás, son las mismas organizaciones tradicionalmente encargadas o instituciones de velar el derecho internacional, o parte de ellas, que han dado la espalda al pueblo cubano. Hoy, por ejemplo, la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU estaba hablando de que las sanciones del gobierno de Estados Unidos pueden crear pobreza en Cuba, daños humanos en Cuba, y claro, por supuesto que es real que afecta, pero es que ¿dónde estaban cuando el régimen cubano estaba destruyendo la economía? ¿No? O sea, ha habido un abandono del pueblo cubano y ya en este momento es algo humano y emocional. Ya da igual el derecho internacional, da igual otra serie de fenómenos formales cuando la formalidad nos abandonó a los cubanos. Entonces sí, hay un plan, por suerte, quiero decir, por suerte, Claro. hay un plan. Ya vemos que quizás el plan no va a ir a lo militar directamente por el propio riesgo que implica para el propio Estados Unidos, incluso para la estabilidad de la nación cubana, en Cuba quiero decir, el espacio geográfico cubano, pero sí están presionando, así que no tiene nada de terrible propiamente que hay un plan. Decir hay un plan es malo, no, hay un plan, qué bueno. Hay un plan que bueno, pero él los agrupa a todos, les dio esta entrevista, dice que están apostando esos tres escenarios, era lo que te decía al principio cuando quizás perdiste contacto con el sonido. Son los tres escenarios que él le planteó al diario.es, al diario.es. Un escenario con la asfixia económica, provocar el estallido social y que ese estallido social le dé posibilidad entonces con un pretexto, dice, de ayuda humanitaria obligada, que sí lo ha dicho Estados Unidos, en el verano, muchos analistas lo han dicho, ¿por qué? Por el pico de las temperaturas calientes, en fin, el mar. Pero es también por la crisis excesiva. Allí no están entrando solo la poca ayuda de algunos escasos buques, que ahorita voy a poner imágenes, pero primero quiero traer esas declaraciones de él
donde se victimiza frente al periodista del diario.es, cuando realmente le está diciendo lo de siempre. Es el bloqueo, quiero que sepan que estamos aquí. Tengo otras declaraciones de él donde él está queriendo ahora sumar a la Unión Europea y a España, nada menos, a que se sientan bloqueados. Por eso lo voy a poner luego. Vamos a poner las primeras declaraciones donde él empieza aquí a victimizarse. Son empresarios a los cuales les tenemos mucho respeto por el apoyo que siempre han tenido y se están yendo en contra de su voluntad. Hoy la Unión Europea es uno de los principales socios comerciales de Cuba. Hoy España es uno de los países más importantes en las relaciones comerciales con Cuba. Nos unen tradiciones, nos une historia. Y yo creo que ahora también la Unión Europea y España tienen que comprender que el bloqueo no solo afecta a Cuba, que el bloqueo está afectando a ciudadanos españoles, a ciudadanos europeos, a empresarios y a entidades europeas y españolas. Los bancos españoles y los bancos europeos no pueden tener relaciones con Cuba. Las agencias financieras de Europa, de España, no pueden tener relaciones con Cuba. Hoy a un turista europeo o a un turista español le cuesta más trabajo llegar a Cuba. Por lo tanto, creo que también con dignidad la Unión Europea, la propia España, tienen que enfrentar esto y tienen que proteger a su empresariado, tienen que proteger a sus ciudadanos. No pueden permitir que les impongan leyes extraterritoriales desde otro país a las propias concesiones que están en las constituciones europeas, en la Constitución española. Miguel Alejandro Geis, cuéntame, ¿está queriendo ahora traer quórum para ver si empiezan a unir fuerzas y decir, somos bloqueados todos, Cuba, la Unión Europea y el gobierno español? Sí, el problema acá con esto es que esto que de hecho es parte de la estrategia de comunicación, se pierde en vericuetos legales, hasta dónde es legítimo una cuestión u otra, y realmente ese debate para mí no va a ningún lugar. Lo relevante aquí es lo que está ocurriendo en Cuba. Sí, evidentemente hay sanciones, recién vimos cómo han ido saliendo compañías hoteleras de Cuba, como también se desactivó, se dejó de usar el tema de las tarjetas Visa y Mastercard, que también va a tener un impacto sobre el turismo. Eso es cierto, sin embargo, está desviando la atención hacia ese tema y no a las causas de fondo del sistema cubano. Sabemos que esto va a afectar al ciudadano en Cuba. A Díaz-Canel, a la camarilla castrista, no le va a faltar ningún tipo de beneficio, ningún tipo de comodidades, obviamente, va a afectar al cubano. Pero es que la base económica sobre la cual esto se ha construido, la construyó el castrismo. Estos solo son mecanismos de presión para que el régimen cubano termine por negociar. Es decir, está mezclando la verdad, un interés que tiene con el hecho de fondo, que es la manipulación emocional con lo que le pueda pasar al pueblo cubano, con lo que le pueda pasar a otros ciudadanos, empresas que estén en Cuba, cuando en última instancia la responsabilidad con el pueblo cubano no la tiene Estados Unidos. Esto es algo real. Estados Unidos ha apostado por un camino de presión, quiero decir, perdón, que me están llamando, de presión, que no tiene ningún tipo de compromiso con el pueblo cubano, sino con un cambio de régimen, y tampoco tiene que tenerlo. Si al gobierno cubano le importara realmente el pueblo cubano, se sentaría a negociar, y esto es muy importante. No hay un compromiso directo de la administración que no sea derrocar al régimen, y evidentemente hay un costo humano, pero quien tiene que decir ese costo humano yo no lo puedo asumir, no puedo sacrificar a mi gente por un cambio de sistema, es el régimen cubano, que es donde se pierde todo esto, la geopolítica, las responsabilidades, qué rol tiene que jugar cada cual. Estados Unidos tiene un compromiso con Estados Unidos, en última instancia con una parte de la comunidad o con la comunidad cubana en Estados Unidos que quiere un cambio de régimen. Ahora, quien tiene que tenerlo con el que está obligatoriamente en Cuba es el régimen cubano, y está obviando toda esa cuestión. Digo porque esta parte siempre se pierde en un punto que no va a ningún lugar. Es un debate técnico del derecho, de hasta dónde un país puede influir sobre otro, y ese es un campo donde diluyen el debate sobre lo esencial, la responsabilidad del régimen cubano en la crisis económica y en un contexto de presión como esta, en no sentarse a negociar, porque cuando a uno le importa algo, uno cede. Evidentemente lo que le importa es el poder, porque es donde no están cediendo, no es el pueblo cubano, es como un costo, es algo en un segundo plano, un daño colateral. No les interesa ese pueblo que está sufriendo constantemente
Y ahí en esta gráfica les muestro solo unas pocas de estas compañías, incluidas varias cadenas hoteleras, han reducido o cesado sus operaciones en la isla bajo presión de Washington. Pero realmente hay un tercer escenario que es el de la agresión militar, que no va a ningún lugar, como bien mencionabas, por la seguridad propia de Estados Unidos, por la cercanía del terreno. No da lugar, muchos analistas no han dicho que es una invasión militar, aunque ellos la anhelan y la desean todo el tiempo, porque realmente antes que pase nada, pues que pase algo, ¿no? Es lo que han dicho. Entonces, ahí Díaz-Canel se refuerza en la parte internacional. Nos van a atacar, somos los víctimas y mira ahora mismo qué vamos a hacer. Y entonces está queriendo convocar al gobierno español y a la Unión Europea a sentirse bloqueado por el gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver esas otras declaraciones de él para continuar con este tema y lo que ocupa en el día de hoy, porque los números son exactos. En las leyes hay dilución. Mencionabas algo muy importante. En las leyes hay dilución y en el espacio del poder que ellos han tenido en su puño, su mano derecha todo el tiempo, no precisamente con la que la estoy sujetando ahora, pero han tenido ese poder por 67 años y yo creo que ahí está el gran problema, que ellos no acaban de ver que ese poder ya no da ningún resultado. Nunca lo dio y no lo va a dar a estas alturas. Vamos a ver estas declaraciones de él. En más de 5 meses, un barco ruso, y hay que decir que ese barco ruso propició que durante 15 días cambió de inmediato la situación electroenergética, pero lo que demuestra que no somos un Estado fallido. Un Estado fallido no podía estar sobreviviendo en medio de esta situación, ni pudiera demostrar que cuando tiene recursos puede hacer las cosas de una manera distinta. Hemos también introducido cambios en nuestras maneras de comercialización, en nuestra forma de negocio. Hemos abierto el negocio del combustible, de la importación de combustible para el sector privado, pero hay que decir que el sector privado cubano solo ha podido en estos meses importar alrededor de 27.000 toneladas de combustible, de ellas 6.000 toneladas de gasolina y 21.000 de diésel. 6.000 toneladas de gasolina es menos de la mitad del consumo que necesita el país en un mes. Y 21.000 toneladas de diésel es prácticamente una semana de generación eléctrica. O sea que, aunque hemos abierto esas cosas y hemos buscado capacidad de adaptación, el cerco es tan brutal que no llega el combustible que necesitamos. Entonces, en todo este escenario en el que nos estamos moviendo y no nos vamos a... Y ahí la frasecita, no nos vamos a rendir. Miguel Alejandro, esta gente han obtenido dinero de Gaesa desde que la fundaron, ya varios años, no precisamente los 67 que tiene la dictadura. ¿Por qué no cogen parte de ese dinero y compran petróleo en el extranjero? Bueno, Estados Unidos no les prohíbe comprar petróleo en el extranjero. Aquí entramos en una cuestión un poco espinosa desde el punto de vista técnico, que tiene que ver con los imaginarios políticos, pero que desde el punto de vista técnico la conclusión es la misma, aunque el punto de partida no es el mismo. Realmente lo que ocurre con el sistema cubano, bueno, ahí entramos en el tema de Gaesa muy rápido, aunque exista propiamente hace muchos años, la preponderancia que tiene la economía cubana se debe al año 2008, 2009, 2010, o sea, después de la entrada formal al poder por parte de Raúl Castro. Antes de eso, y esto es muy importante, porque ahora se habla mucho de Gaesa, voy un segundo al tema, pero es un tema al cual le dedico mucho tiempo. Pero antes de Gaesa estaba Fidel Castro, las cuentas del comandante, Copestel, o sea, lo que es Gaesa es como la figura histórico específica, concreta, un poco más institucionalizada de la corrupción castrista, porque entre el 59 y el 2010 hubo corrupción. Fidel Castro, Ramiro, en fin, los dirigentes cubanos en general dispusieron de los recursos del país como quisieron. Lo que cambia es la institución, ¿no? La entrada de Raúl Castro dice, bueno, yo quiero esto. Ya en los últimos 20 años, aproximadamente, bueno, ya más de 20 años, esa es la figura, pero si no es Gaesa, antes era otra cosa, y si sigue el régimen cubano y desmantela Gaesa, próximamente va a ser otra cosa, como en otra época, por ejemplo, fue una figura estrella la corrupción en Cuba, estrella, ¿no? La corporación CIME, hoy simplemente es una corporación en retirada, por solo poner un ejemplo.
Es decir, las formas van cambiando siempre que la esencia del sistema se mantenga. Y lo otro que tiene que ver con la corrupción. A veces, lamentablemente, desde el imaginario político se habla de la corrupción como el equivalente que el dinero que falta en la economía cubana está en los bolsillos de un político. Ese dinero se diluye, es decir, este caso siempre es el mismo. Ahora está, por ejemplo, lo de Zapatero en España. Un político, y esto lo digo siempre en todos los lugares, la misma frase, un político destruye un país completo por llevarse un cheque de $1 millón. Es decir, el problema de la corrupción administrativa no es que todo el dinero que falta está en un bolsillo, es que el dinero se invirtió mal para que el político se llevara algo a su bolsillo. Es el esquema de corrupción clásico. Entonces, el verdadero daño, porque si lo jugamos por lo que se han robado, que está, digamos, a nombre de un testaferro, escondido en una cuenta, el primo, oye, no da para reconstruir Cuba. Pero si juzgamos por todo lo que han invertido más, por ejemplo, el famoso plan hotelero que gastó miles de millones de dólares y no en la agricultura y no en la generación de electricidad y no en la infraestructura básica del país o el sistema productivo, ahí nos encontramos con el verdadero daño. Por tanto, para mí no debe uno perderse en, oye, ¿dónde está el dinero? Porque ya el dinero lo estamos viendo, es esa flota, bueno, no está mal empleada la palabra, ese parque hotelero que tienen en Cuba y ya eso no tiene vuelta atrás. Lo peor, esto es muy importante, es que no hay un dinero que está ahí para que lo repongan, es que ya ese dinero tiene forma de unos hoteles que evidentemente no están dando nada y de otros proyectos que tienen que ver con corrupción que simplemente se diluyeron. O sea, ese dinero ya no se puede revertir. Eso es muy importante porque nos lleva a un punto que quizás se olvide en el debate. Lo que necesita el régimen cubano no es que desmantelemos Gaesa, pues se está hablando mucho de Gaesa. O sea, con o sin Gaesa, la economía cubana está colapsada, está destruida. No es que nos quitan Gaesa y todo va a florecer. Nos quitan Gaesa y todo está exactamente en el mismo lugar. Bueno, Midas no son, todo lo destruyen. Pero los fondos de Gaesa, los 18.000 millones de que se habla que hay ahí en una X cuenta, no existen. ¿Tú crees que estén tan arruinados así o ese dinero ya cruzaría océanos? El problema es técnico, confuso, pero algunas ideas de sentido común no pueden, bueno, voy a dejar la más importante, la voy a decir al inicio y es la más breve, no pueden haber robado más dinero del que fluye en la economía cubana y ese dato existe, pero eso no es tan importante porque pueden tener otras fuentes de ingresos. No tiene sentido desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la corrupción, desde el punto de vista de una dictadura que lleva 60 y tantos años creando un mecanismo de corrupción que de pronto todo el dinero que se roban esté en forma de capital de trabajo unificado en las cuentas de empresas. O sea, no van a robar, es como si fuera una hucha, una especie de saco donde todo, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. El dinero que se han robado, esa cifra, podría hacerse un programa entero explicando. Hay un error en esa cifra, evidentemente. Esto no es defender al castrismo. En mi opinión, ya que estamos hablando de comunicación, yo creo que esto es intencionado porque quizás en determinados debates no tiene nada que ver, pero aparecerse en lugares muy serios, en lugares donde gente que mueve grandes finanzas y decir, oye, una empresa cubana tiene como capital de trabajo 18.000 millones, o sea, se han robado todo el país y lo han puesto en forma de capital de trabajo y son 18.000 millones, nos van a decir, oye, que eso es el capital de trabajo de Apple, de Microsoft, de empresas demasiado grandes, el dinero que se ha robado el castrismo no lo va a tener así y de pronto va a ser tan fácil de descubrir a través de un estado financiero que operan decenas de personas, porque esos estados financieros de Gaesa es un grupo reducido, pero muchas personas tienen acceso ahí. O sea, no tiene sentido desde el punto de vista financiero. Creo que es más para desviar la atención y en mi opinión también Gaesa como proyecto económico ya va en retirada porque Gaesa no es un poder económico que controló al poder político, totalmente al revés. El poder político va creando instrumentos económicos en función de sus intereses y ya una parte significativa de Gaesa cumplió su ciclo, que era reciclar, por llamarlo de alguna manera, redireccionar hacia un proyecto hotelero, que fue básicamente lo que más hizo, mucho dinero de remesas y mucho dinero, todo de las remesas prácticamente, y mucho dinero de la exportación de trabajo esclavo, de trabajo médico, en general médico esclavo. Entonces ahí yo creo que hay una narrativa que funciona a un discurso político, obviamente, pero que también, y esto hay que entenderlo, una cosa es los intereses del pueblo cubano, una cosa es los intereses de la actual administración de Estados Unidos, y la actual administración tiene un compromiso que coincide con los intereses del pueblo cubano, que es salir del régimen cubano. Pero la parte de la reconstrucción de Cuba no es una prioridad del gobierno de los Estados Unidos, ni tiene por qué serla tampoco, no es una cuestión moral, no tiene ni es parte de la agenda de ese gobierno. Entonces en ese discurso se acopla muy bien la idea de que el castrismo tiene los recursos para reconstruir Cuba.
porque simplemente no tiene que haber una responsabilidad, pero lo cierto es que ese dinero de esa manera, como una ganancia que se han ido robando y acumulando, no es posible que la reconstrucción de Cuba va a tener que sobrecaer como podamos, ¿no? Entre los cubanos, básicamente, entre los grandes empresarios, la ayuda internacional que se pueda conseguir. Esto hay que verlo de la comunicación, no desde la economía, porque por algo no se ha dado un debate técnico en la economía sobre esto, porque no tiene mucho sentido realmente. Hay muchas personas ya preparadas, yo te diría que con maletas y todo, para ayudar a esa reconstrucción de la nueva Cuba. Y hay muchas personas también con muy buena intención de que ocurra de manera disciplinada, paulatinamente, también colegiada con la oposición, porque muchas personas sí hablan de la parte económica, de reconstruir Cuba, pero hay un dolor ahí interno por la pérdida humana de las víctimas de estos 67 años de dictadura que quieren ver a un dictador, Raúl Castro, en una corte estadounidense, quieren unas elecciones libres. Y es donde todo, como bien dices, hay que ponerse en el punto de la comunicación. Hay algo que quisiera preguntarte y como economista me vas a decir esta otra parte que también está muy crítica dentro de Cuba. La Unión Eléctrica reconoce que el sistema está operando al borde del colapso. De las 16 unidades, tengo una gráfica que es casi que toda una muestra de realidad de lo que pasa allí. De las 16 unidades, el sistema de ese sistema eléctrico, de esas 16 unidades termoeléctricas del país, 11 están fuera de servicio, de 16, por averías, mantenimiento. La termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante de Cuba, se desconectó nuevamente. Dicen que ya suman 13 salidas en lo que va de año, en 5 meses. Las cifras son alarmantes, ya estamos viviendo el 6º mes. El déficit eléctrico previsto supera los 2.000 megavatios, equivalente a cerca del 67% de la demanda nacional. Y en algunas provincias, como ya hemos visto, los apagones superan no horas, hay días. Y no hablemos tampoco de la falta de agua, que también es un recurso que llega también propulsado a través de corriente. Y es todo lo que está pasando allí dentro de Cuba. Reparar, yo te hice la pregunta en un programa anterior. Sí, reparar, sí, y realmente yo había leído un estudio tuyo anterior, con años de anterioridad. En Cuba hay que repararlo todo. Hay personas que hablan de 6.000 millones de dólares. Analistas consagrados. ¿Tú crees que esa es la cifra? Sí, todo depende del horizonte que nos fijemos, que todo ese parque viejo... 6.000 millones se consiguen fácil. Aquí hay 5 o 4 multimillonarios solamente sí, aquí en el sur de la Florida que pueden ya tenerlo en la mano. El tema de la cifra, claro, si fijamos, o sea, como una especie de rango para que todo tenga sentido, un mundo ideal o un ideal sería 10.000 millones. 10.000 millones sería para tener un sistema electroenergético nacional de puntera, con todas las termoeléctricas funcionando bien, un sistema de respaldo en caso de fallo y además un porcentaje significativo de energía renovable. Ahora, saliendo del mundo ideal y volviendo a lo posible, 6.000 millones sería lo necesario para restablecer mínimamente por lo menos las termoeléctricas. Ahora, sí, claro, este es el punto donde debería estar todo el debate. Digo esto porque a veces nos perdemos en la cuestión institucional. Por ejemplo, ahora el castrismo está corriendo, sacando decretos que posiblemente lleven 4, 5, 10 años y quizás vale la pena comentar la mayoría de los decretos, gacetas, decretos ley y demás, que va sacando el castrismo, lo van haciendo con mucho tiempo. Cuando ocurre una emergencia, pues simplemente lo sacan, lo publican, es parte de la filosofía del cronograma electoral, legislativo, perdón, del cronograma legislativo cubano, y van sacando las cosas y todo esto que están apurados haciendo cambios institucionales. Reduciendo instituciones a estas alturas. A estas alturas que son realmente problemas, vamos a decirles, superficiales. Eso es quitar 20 millones de pesos cubanos de un lugar y ponerlos en otro, cuando en realidad los problemas reales que tiene Cuba, los cuales el castrismo no está, es que ni siquiera los menciona, no menciona las soluciones al problema. Bueno, y cuando las menciona son cosas que dan risa, como hace poco que habló de algún tipo de producción nacional que iba a abastecer todo el país, que son cosas que son imposibles porque no existen los recursos. Y es que el castrismo está desviando la atención ahora mismo, mientras hablamos, a cambios institucionales y no a la incapacidad que tienen, que es donde debe estar todo el foco de atención siempre, la incapacidad que tienen para mejorar de manera cualitativamente y significativa la situación actual. Creo que ahí debe estar el foco, ahí debe estar también
no el ataque, sino diálogo, no es la palabra correcta, la comunicación que se establezca de Estados Unidos hacia Cuba es insostenible, tú no puedes sostenerlo, no se debe mostrar ningún tipo de reforma, o sea, guarda ese documento, ¿no? Guarda esa reforma que ya pasó, ya el tiempo es tarde, ya los recursos, es decir, el socialismo cubano, si bien nunca ha funcionado, evidentemente nunca ha podido sacar a Cuba de un estado de los países más pobres de la región, ya el momento donde pudieron hacer algo, no para que Cuba fuera un país desarrollado, sino para que no estuviera en la franja más pobre, en los dos países más pobres de la región, ya el momento pasó. Ya de ahora en adelante, solo un esfuerzo grande con la diáspora, el exilio cubano, con el capital que está fuera de Cuba, no dentro de Cuba, capital económico, quiero decir, solo en ese contexto se puede salir de la situación. Mientras eso ocurre, nada, la propaganda va llevando a eso, incluso a condicionar debates sobre cuestiones circunstanciales. Digo esto volviendo al tema de Gaesa. Ya como cubanos no nos debe interesar que solo desmantelen un instrumento de corrupción. El interés debe ser desmantelar el sistema. Un instrumento de corrupción, manteniendo las bases sobre las cuales se crean esos instrumentos de corrupción, es simplemente cambiar de careta, que es lo que posible. Mañana crean otro. Esté gestionando el régimen cubano en una negociación, porque además tienen mucha experiencia desde el punto de vista de la propaganda y desde el punto de vista de cómo el primer mundo muchas veces no se entiende el juego de palabras del comunismo. Llamarle Asamblea Nacional a eso, llamarle organizaciones de la sociedad civil, a la UJC, a la CTC, bueno, a todas estas organizaciones políticas y demás, que son organizaciones paraestatales que colaboran con la seguridad del Estado en última instancia y lo venden como sociedad civil, como ocurrió con un sector privado controlado, al menos en una parte, la parte más emblemática del sector privado, y se vende, y de acá también se entiende como un sector privado. Por tanto, que eso ocurra con transformaciones institucionales como algún tipo de desmantelamiento de grandes poderes económicos y de la aparición de nuevas figuras, también es posible y es el gran riesgo en todo este proceso, es un cambio de careta, que incluso puede ser, dadas las condiciones en que está Cuba, cualquier cosa va a ser materialmente mejor que el punto donde estamos, pero que evidentemente no es la demanda histórica del exilio cubano. Totalmente. Miguel Alejandro Geis, ¿qué podríamos ver en los próximos días viendo esta soga al cuello tan apretadita para el cubano de a pie allí dentro? ¿Cuál podría ser la salida de ese régimen en los próximos días? ¿Cuál ves como economista, como estratega en estos temas de Cuba y de esa fórmula de gobierno? ¿Cuál ves que podría pasar? Así no van a poder aguantar 2 años más. Lo humano es tan complejo y lamentablemente no podemos decir que con un pueblo, puede que pase, pero puede que no. El punto es, no tenemos la certeza de que la grave situación que tiene Cuba va a generar un estallido social que va a causar que se quiebre el aparato de poder, porque lo vimos el 11 de julio, una cosa es tomar las calles y una cosa es que un grupo de militares quiebre el poder de una vez por todas. Y no tenemos garantía de que eso pase, porque lamentablemente no es un problema de cubano, que seamos seres inferiores, la gente se va acostumbrando a pasar trabajo. Cuando uno está 50 horas sin electricidad, cuando se la ponen 2 horas, no grita una mala palabra, lo que da su cuerpo inconscientemente lo que agradece es que vino la corriente y eso va condicionando, no es nada especial de los cubanos, los seres humanos somos así y eso va creando y la dilación de este proceso lamentablemente le está jugando más a favor al castrismo que en contra, porque va creando una nueva normalidad, como mismo antes del año 23 por ejemplo no era normal tantos apagones y hoy ya son normales, pues ese empeoramiento la gente se va adaptando y va reacomodando su cotidianidad a las 2 horas de electricidad y a todas las carencias que se van teniendo. Entonces el gran peligro es ese, que se termine normalizando esa situación e incluso, esto es algo de que se habla a veces muy poco, se normalice también el pequeño foco de protesta. El régimen cubano descubrió que una protesta, solo la placa, es decir, la neutraliza completamente y listo. Y eso también puede ser parte de lo nuevo que viene si no ocurre algo, si las presiones se acomodan. Ya vimos que hubo un plazo para los hoteles, para las empresas que operaban en Cuba, que sigue la administración de Estados Unidos. Hay que recordar que, no sé si como una demostración de fuerza o quizás como desconocimiento, espero que sea la primera y no la segunda, a donde apuntaron fue al turismo. El turismo ya no es, si es que en algún momento lo fue, la locomotora de la economía. Bueno, sí lo fue realmente. El turismo ahora mismo es como la cuarta fuente de ingresos del régimen cubano. No atacaron directo a las 2 principales fuentes. No sé si era para decir, oye, yo puedo hacer esto, puedo ir por lo otro. O sea, que sí ahora más presión económica
decir, oye, hice esto, acaba de sentarte a negociar. Creo que todo depende de la capacidad que tenga el gobierno de los Estados Unidos, esta administración, de encontrar cómo llevar al régimen cubano a una negociación, porque también en este momento un liderazgo ya moribundo, ¿no?, sin ser ofensivo, de Raúl Castro, aunque dan deseo, y un poder militar que no queda claro, no han encontrado quién es una Delcy en Cuba. Creo que todo eso de como intentar pellizcar y no encuentra dónde pellizcar. En Venezuela parece que fue muy fácil encontrar dónde pellizcar una persona, quiero decir, un punto que tocar, como fue en Irán, no lo ven. Y todo este proceso es donde está, es decir, en esa elección de quién es la persona o las personas es lo que está en, es lo que va a decidir para esto. poder no solo negociar, sino mediar. Mediar, exacto. Porque sabemos que el cangrejo está interesadísimo, pero algo pasa que no acaba de ocurrir. Sí, te voy a decir que, bueno, no me consta, pero lo más probable, yo no tiene que ver acá ya no las cuestiones ideológicas. Votemos la ideología y pensemos en un grupo de personas con un gran poder que lleva años con ese gran poder y que solamente, aunque no tengan grandes beneficios económicos, hay muchas personas ahí que han vivido toda su vida teniendo poder. Ya eso está aquí en su cabeza y hay que ver esas cosas. Y hay que tener en cuenta que Cuba no, la contrainteligencia militar cubana, o sea, las Fuerzas Armadas, tiene un convenio de colaboración con el Servicio Exterior ruso. O sea, en este movimiento hay que entender el papel que está jugando Rusia y eso se ratificó en los años 17, 18. Y es que la contrainteligencia militar cubana, o sea, los que más espían prácticamente, tienen una colaboración, una subordinación, dicho casi como debe ser, con Rusia. Y eso no es una conspiración, son documentos, o sea, son tratos, son acuerdos que son públicos, o sea, hasta en Wikipedia me imagino que aparezca. Mientras eso ocurra, hay como un interés. O sea, sabemos que en Cuba hasta los más castristas pueden tener interés en que haya algún tipo de acercamiento. Ya esto no es una cuestión ideológica. ¿Quién está frenando esto? Bueno, esto lo están frenando personas que evidentemente tienen poder y que evidentemente no tienen ningún tipo de interés en el acercamiento con los Estados Unidos. Y eso solo puede ser, ahí es donde entra la especulación, solo pudiera ser esa línea de viejos militares, digo viejos no en un sentido peyorativo, sino personas ya con cierta edad, que han sido históricamente prorrusos y que han sido de esa línea de colaboración con Rusia. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque el resto, ya no importa si es Alejandro Castro, si es el Cangrejo, si son los mismos oficiales del Ministerio del Interior. Yo creo que todo el mundo está claro de que tiene que haber un cambio en Cuba. La cuestión es quién lo detiene y qué carácter va a tener ese cambio. Mientras ese grupo esté ahí presionando y mientras no quede claro cómo lo quieren, o sea, pero de que quieren un cambio, lo quieren. Y no solo lo quieren, lo necesitan para poder sobrevivir o al menos por cierto grado de, vamos a decir, humanismo. Imagino que incluso en esa élite debe haber personas diciendo, mira cómo está el pueblo cubano. O sea, una cosa es Díaz-Canel diciendo esas mentiras que él dice y una cosa es en su casa, en su tiempo consigo mismo, con su esposa, sabiendo cómo está la miseria en Cuba, porque ellos deben leer Cibercuba, deben leer todos los medios, deben estar al tanto. Es imposible vivir en Cuba y no notarlo. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Entre ese grupo que lo detiene y deben, yo me imagino también que en sus autos deben de pasar por estas ciudades y estos barrios de Centro Habana, La Habana Vieja, y tienen que ver todos esos focos de cacerolazos y de basura en las esquinas, me imagino. Y sus policías y sus oficiales y sus agentes de la seguridad del Estado. O sea, nadie en Cuba no puede chocar con esa realidad. Por tanto, la idea del cambio es clara. Creo que lo que falta es el cómo, ese proceso concreto donde se alinean todos los astros para que ocurra, ¿no? Te agradezco infinitamente. Miguel Alejandro Hayes, economista, creador, realizador del podcast El Solar. Le invito a que lo vean, es muy interesante. Te agradezco que hayas estado en el programa para mirar de cerca el inicio de esta transición, que algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar porque que se quede estático así no creo les va a venir nada bien a esas personas que están comiendo de la basura, que aquí pongo las imágenes, personas que están sin medicamentos, niños enfermos. Algo tiene que pasar, tiene que o involucionar del todo y ellos entonces asumen esa responsabilidad de ese estado fallido ya al colapso, a la tragedia, o hacer una negociación totalmente que le favorezca a ambas partes. Vamos a poner al pueblo y a ellos, porque realmente, como bien mencionabas, Estados Unidos, sus intereses no son precisamente con la isla y con una economía dentro de la isla y aquellos hoteles que dicen que Donald Trump quiere dentro de la isla. Muchos de los detractores, es un problema ya social, de interés y de carácter social lo que interesa. Te agradezco una vez más
No, cuando quieras y tengas alguna novedad sobre alguna situación que esté ocurriendo dentro de Cuba, por favor, las puertas de Ni Más Ni Menos están abiertas. Gracias. Caray, un gusto. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yelenis Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yelenis Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yelenis Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.